Solo el 6% de las personas que ven este canal están suscritas. Suscríbete para que puedas seguir mejorando el contenido para ti. En una época en la que el más mínimo susurro contra la Iglesia podía sellar destinos en la hoguera, una mujer frágil, nacida en una familia de tintoreros, osó enfrentarse al trono más poderoso de la tierra, el del Papa. No blandía espada ni comandaba ejércitos. Su arma era más temida. Visiones que desafiaban la lógica, cartas que ponían en entredicho la autoridad divina y una presencia que helaba la sangre hasta en los pasillos del Vaticano. Imagina un salón de piedra, iluminado solo por la luz temblorosa de las velas, donde los cardenales murmuran oraciones y temores inconfesables. Allí, entre tratados y pergaminos ocultos, el nombre de una mujer resonaba con recelo: Catalina de Siena. Decían que hablaba con seres invisibles, que su cuerpo prescindía de alimento y que, en una ocasión, había arrancado a un papa de su trono con meras palabras. Pero ¿quién era en realidad esa figura envuelta en éxtasis y misterio? ¿Santa? ¿Hereje? ¿Profetisa? ¿O simplemente una amenaza al monopolio espiritual que el Vaticano se afanaba en mantener? En esta inmersión profunda por los corredores oscuros de la fe, exploraremos por qué Catalina fue temida más que cualquier criatura de las tinieblas, más incluso que las leyendas de vampiros o los susurros de las brujas, porque al fin y al cabo, lo que la Iglesia teme no es el mal externo, sino el fuego que arde en el interior de quienes se atreven a tocar lo sagrado con sus propias manos. Estás a punto de conocer la historia de una mujer que convirtió sus visiones en poder y su silencio en grito, un grito que ha atravesado los siglos. Catalina nació en 1347, en Siena, en pleno apogeo de la peste negra. Las calles, vestidas de luto, presenciaban funerales constantes, lamentos y plegarias desesperadas. En medio de ese escenario sombrío, siendo la penúltima de 13 hermanos, ya destacaba, no por sus gritos infantiles, sino por una quietud que inquietaba incluso a los más devotos. Desde los 6 años decía ver cosas que nadie más veía. En una tarde cualquiera se detuvo ante una nube de polvo iluminada por el sol y cayó de rodillas. Allí, contaba, se vio envuelta en una luz que hablaba con la claridad de un trueno. No era mera imaginación infantil. A medida que crecía, sus relatos se volvían más intensos. Mientras otras niñas aprendían a coser, Catalina ayunaba, rezaba durante horas y afirmaba conversar con la voz, una entidad que se manifestaba entre el sueño y la vigilia, en los momentos más frágiles de la mente. Era un susurro cálido, pero exigente, y decía cosas que ninguna niña debería comprender, sobre el destino del alma, el peso del mundo y la corrupción de los hombres vestidos con hábitos dorados. En secreto, dibujaba símbolos extraños en las paredes de su habitación. No eran crucifijos comunes, sino patrones circulares que recordaban mandalas o espirales, con palabras que mezclaban latín con signos indescifrables. Su madre, alarmada, llamó a sacerdotes. Uno sugirió un exorcismo, otro, el reclusorio. Pero su padre, un hombre de fe silenciosa, solo observaba, como si supiera que allí acontecía algo más allá de las normas humanas. Con apenas 7 años, Catalina hizo un voto de castidad, sin presión externa, sin convento ni guía. Afirmó que lo invisible la había tomado por esposa. Aquella noche se encerró en el sótano y pasó 3 días sin comer ni beber, en completo éxtasis. Cuando emergió, sus ojos parecían haber viajado a través de los siglos. Mal podía mantenerse en pie, pero su mirada transmitía la convicción de quien ha visto lo invisible. Mientras tanto, los vecinos comenzaban a cuchichear. Decían que, al pasar junto a ella, el aire se volvía más denso, que sentían escalofríos y que incluso los perros se quedaban en silencio. Un anciano franciscano que la visitó confesó a un monje: «Ella ve en exceso.
y los que ven en exceso no duran mucho en este mundo. A pesar de todo, Catalina se negaba a ingresar a un convento tradicional. Decía que las órdenes religiosas se habían desviado de la verdad. Los muros de la fe ahora esconden vanidades. Escribió siendo aún adolescente en una nota que un prior local quemó de inmediato por temor a la herejía. Para ella, la verdadera comunión provenía del sufrimiento y del éxtasis, y según sus relatos, de una unión directa con una presencia divina que abrasaba su carne y su espíritu, purificándolos sin mediadores. Sus momentos de éxtasis se volvieron cada vez más frecuentes. En una ocasión fue hallada inmóvil, flotando levemente sobre el suelo, con las manos en posición de oración y lágrimas de sangre rodando por sus mejillas. El obispo de Siena, al conocer lo sucedido, prohibió cualquier comentario público. Era demasiado peligroso. Una niña santa sin el aval de la Iglesia podía encender ideas incontrolables. Si el pueblo llegaba a seguir a una visionaria fuera de la jerarquía, ¿dónde acabaría el control? A los 15 años atravesó uno de los periodos más oscuros de su juventud. Se recluyó durante casi 3 años, rechazando todo contacto humano. Relataba visitas constantes de entidades angélicas, pero también de figuras encapuchadas, con ojos de sombra y voces que amenazaban con destruir su mente si continuaba difundiendo lo que veía. Según sus escritos posteriores, entonces recibió las instrucciones. No revelaba su contenido completo, pero decía que se le había mostrado el verdadero rostro de la fe, lo que yace bajo el altar. Cuando finalmente regresó a la vida pública, ya no era una niña, sino una figura enigmática, delgada como un espectro, pero con una autoridad capaz de desarmar incluso a los más escépticos. Los religiosos no sabían cómo tratarla. No era monja ni hereje declarada, pero despertaba conmoción en cada lugar que pisaba. Y lo más inquietante, sin cargo ni influencia oficial, comenzó a atraer seguidores. Enfermos la buscaban. Mujeres desesperadas la veían como un oráculo. Hombres cultos se inclinaban ante ella, en busca de sabiduría donde antes solo veían delirio. Lo que surgía en Siena no era solo misticismo, sino un punto de ruptura, una grieta en la sólida muralla del poder eclesiástico. Y Catalina, con sus visiones y palabras, se convertía en algo más temible que cualquier monstruo de la leyenda. Una amenaza interna. A los 20 años, ya no era la joven mística solitaria de antaño. Era una figura incómoda para los salones del poder. Lo que empezó como visiones ocasionales se transformó en diálogos intensos y continuos con lo que ella llamaba la verdad encarnada. No eran meras apariciones suaves, sino instrucciones, exigencias y mandatos espirituales que ella aceptaba sin réplica. Y lo más perturbador, esas voces no pedían sumisión, pedían acción. Catalina comenzó a escribir, no por inspiración propia, sino como quien recibe órdenes directas de lo invisible. Sus cartas, muchas redactadas por seguidores analfabetos siguiendo sus indicaciones, iban dirigidas a príncipes, generales, obispos y al propio Papa. No suplicaban, ordenaban. En ellas llamaba a reyes cobardes del espíritu, acusaba a cardenales de cubrir lo sagrado con el oro de la lujuria y describía al clero como un cuerpo enfermo que se pudría por dentro. Para el Vaticano, aquellas palabras eran dinamita. Catalina hablaba con una autoridad que no procedía de la Iglesia, pero que superaba cualquier púlpito. ¿Cómo podía una mujer sin formación teológica ni título dirigirse al vigía de Cristo como si fuera su consejera espiritual? Lo inquietante era que sus palabras parecían surtir efecto. Algunos nobles cambiaban decisiones tras recibir sus misivas. En Florencia se evitó un conflicto armado gracias a su intervención. Era como si lo invisible, de algún modo, resonara en el mundo físico a través de su voz. Ella afirmaba que Cristo le hablaba directamente, pero el Cristo descrito por Catalina no era apacible. Era señor de fuego, de mirada punzante
que exigía la purificación de la Iglesia, el derribo de la corrupción interna y la consagración de Catalina como su espada espiritual. Esa imagen chocaba con la doctrina oficial y hacía que algunos monjes la acusaran de engañada por espíritus ilusorios. Aún así, sus profecías se cumplían. Entre las visiones más comentadas está la del corazón podrido del trono romano. En plena misa, cayó en trance y al recobrar el sentido, proclamó ante decenas de fieles que la podredumbre se ocultaba bajo mantos de púrpura. El revuelo fue inmediato. Intentaron contenerla, pero su voz cortaba como látigo. Escucha a la serpiente, no al Altísimo. Muchos interpretaron que se refería al Papa de Aviñón, en pleno cisma de Occidente. Sus éxtasis se fueron haciendo públicos. Ya no eran experiencias discretas. Durante una procesión, cayó en trance durante horas ante una muchedumbre, hablando en lenguas desconocidas. Algunos juraban percibir un aroma a incienso sin origen visible. Otros afirmaban que la luz a su alrededor vibraba como llama viva. Los más cercanos contaban que, al despertar, sus ojos ya no parecían humanos. Para entonces, Catalina ya era considerada santa por muchos del pueblo, pero una amenaza creciente para la alta jerarquía. La Santa Sede tenía que decidir silenciarla o cooptarla. Arrestarla habría provocado levantamientos espirituales. Matarla, convertirla en mártir. Solo quedaba observarla y, con cautela, intentar encauzar su influencia. Pero Catalina parecía preverlo. En una de sus cartas a un influyente cardenal francés escribió: «Me observas como un perro olfatea el veneno, pero yo soy la copa amarga que debiste beber. Y cuanto más rehúes la verdad, más esa verdad te abrasará». La voz que la guiaba se volvía cada vez más imperativa. En un momento de crisis política en Roma, relató que la despertaron en medio de la noche gritos en su alma. No de dolor, sino de guerra. Dijo que los cielos se abrieron y el trono brilló como oro fundido. La entidad la encomendó una misión: enfrentar al Papa cara a cara. Era la orden más audaz de todas. Debía ir hasta él, hablarle de frente y exigirle, en nombre de lo invisible, que regresara a Roma y purificara la Iglesia. La idea era absurda, pero contra todo pronóstico, Catalina partió. No como peregrina, sino como emisaria de un poder que nadie se atrevía a nombrar. La mujer que antes susurraba en la penumbra, ahora caminaba a plena luz, portando un mandato espiritual que ningún trono terrenal podía ignorar. Cuando Catalina llegó a Aviñón, la corte papal la recibió con asombro contenido. No era habitual que una mujer sin cargo eclesiástico exigiera audiencia directa con el Papa, menos aún que lo hiciera con un fervor tan intenso que los guardias dudaran en impedirle la entrada. Sin embargo, ella llegó, vestida con hábito sencillo y descalza, con los ojos encendidos de propósito, y el salón se enmudeció al escuchar su voz. No pedía bendiciones, exigía obediencia. Declaró ante todos que la permanencia del Papa fuera de Roma era un ultraje al cielo. Afirmó que las calamidades de la Iglesia eran reflejo de su ausencia de la sede sagrada, y declaró que, si no regresaba de inmediato, el fuego invisible consumiría los cimientos espirituales de la cristiandad. Presionado, el Papa escuchó, y meses después volvió a Roma. Muchos achacaron el retorno a presiones políticas, pero en los pasillos de la fe se susurraba otra cosa: que Catalina, de algún modo, había doblegado al poder terrenal más alto con palabras dictadas desde otra esfera. Con el tiempo, sus hechos trascendieron las ideas y penetraron el territorio de lo sobrenatural. Comenzaron a correr relatos de curaciones. Decían que bastaba su presencia para calmar fiebres, detener hemorragias y devolver la lucidez a enfermos mentales. Un noble enfermo en Pisa juró que, tras la visita de Catalina, se curó de la peste en 3 días. Otra mujer, ciega de nacimiento, recuperó brevemente la visión tras rezar a su lado.
Pero no todos vieron aquellos acontecimientos como milagros. Céticos y clericales conservadores afirmaban que rozaba el charlatanismo. Algunos decían que manipulaba mentes frágiles con su carisma. Otros, que sus éxtasis eran trucos teatrales meticulosamente ensayados. Lo que realmente inquietaba era que sus supuestos milagros se daban fuera de los canales oficiales de la fe, sin mediación de la Iglesia ni aprobación episcopal. Actuaba directamente, como si recibiera un oficio de otra dimensión. Catalina nunca buscó reconocimiento ni postulaciones para canonizarla en vida. Decía que solo hacía lo que le mandaban. En una confesión pública llegó a decir: «El mundo ansía milagros como fuegos artificiales, pero el verdadero milagro es ver la podredumbre, y aún así, amar la carne». Sus palabras desafiaban y atraían. Eran hermosas y peligrosas, santas y perturbadoras, como si quien hablaba supiera más de lo debido. Un episodio en particular avivó sospechas profundas. Durante una severa sequía, Catalina reunió a cientos de personas en una colina cercana a Siena. Rezó en silencio con los brazos alzados durante 3 horas. El cielo, despejado y reseco, de pronto se oscureció. Relámpagos rasgaron las nubes y una lluvia torrencial cayó solo sobre la multitud. Documentos locales describen el fenómeno como inexplicable, pero los representantes de la Iglesia que no habían aprobado la ceremonia lo silenciaron. Los milagros continuaron, pero sin convertirse en pruebas indiscutibles. Siempre quedaba la duda, y tal vez ese fue el mayor poder de Catalina. Caminaba en la frontera entre lo sublime y lo peligroso. Sus actos nunca eran fáciles de interpretar. Su carisma desafiaba definiciones. Para los devotos era un canal divino. Para los escépticos, una mente perturbada. Para la Iglesia, un enigma que debían contener sin poder anularlo sin consecuencias. El Vaticano empezó entonces a documentar en secreto sus pasos. Cartas entre cardenales hablaban de vigilar a la visionaria y contener su influencia sin escándalo. Se infiltraron clérigos entre sus seguidores, enviando informes sobre cada presunto milagro. Pero ni ellos pudieron negar el impacto real que ejercía sobre las multitudes. El pueblo veía en ella la luz que los altares habían perdido. Y esa luz, fuera fruto del divino o de la mente, iluminaba verdades que muchos preferían mantener ocultas. Catalina escribía como si escupiera fuego. Sus cartas no eran súplicas, sino sentencias, gritos silenciosos que atravesaban murallas, océanos y jerarquías, dirigidas a cardenales, nobles, reyes y, sobre todo, al Papa. Sus palabras portaban una autoridad que ningún título académico o eclesiástico podía conferir. Escribía con el peso de quien siente arder dentro de sí una verdad incontenible, una voz ajena al tiempo que exigía ser oída, aunque implicara incendiar el trono de Pedro. El contenido de sus misivas era tan osado como desconcertante. No se circunscribía a asuntos espirituales, sino que abordaba política, guerra, corrupción eclesiástica e incluso la administración interna de la Iglesia. No actuaba como consejera, sino como mensajera de algo superior a cualquier institución humana. Al Papa Gregorio XI le envió una de las cartas más célebres, en la que lo llamaba «flor del pecado» y lo acusaba de cobarde por permanecer en Aviñón, lejos de Roma y del pueblo cristiano. «Vuelve al lugar donde tu sangre fue sellada por la cruz», decía, «o el cielo desatará plagas que ni los ángeles podrán contener». Gregorio, por razones que aún hoy desconciertan a los estudiosos, no la castigó. Al contrario, leía sus cartas en privado y mostraba inquietud tras hacerlo. Se dice que, una noche, rezó horas después de releer uno de sus mensajes y que al día siguiente ordenó preparar el regreso a Roma, poniendo fin a décadas de sede papal en Aviñón. ¿Influencia política? Quizá, pero en los pasillos del Vaticano, muchos susurraban que ella había convencido a la piedra a sangrar. Las cartas de Catalina solían escribirse con secretarios. Ella era iletrada en sus primeros años, pero dictaba cada palabra con precisión obsesiva, como si transcribiera un mensaje recibido
no ideas propias. A veces, en pleno éxtasis, dejaba frases inconclusas que luego afirmaba haber completado por manos de lo invisible. Algunas de esas cartas fueron copiadas por monjes y archivadas en secciones restringidas de bibliotecas eclesiásticas, accesibles solo a unos pocos ojos escogidos. Muchas misivas desaparecieron, otras llegaron mutiladas. Hay registros de pasajes censurados por orden de prelados, especialmente cuando Catalina denunciaba públicamente a miembros de alto rango. En una que ha llegado incompleta hasta nuestros días, mencionaba los 7 círculos de la serpiente dentro de la curia, metáfora interpretada por unos como acusación de prácticas ocultas en la Iglesia. Otras aludían a piedras hablantes y códigos ocultos bajo las tablas del altar mayor. ¿Metáforas o revelaciones? La línea era tenue y peligrosamente provocativa. Lo que más aterraba, sin embargo, era la frialdad con que trataba al poder papal. No lo idolatraba ni se arrodillaba. Lo llamaba padre y pastor, pero lo reprendía con dureza. Decía que su función no era reinar, sino purificar. Debe ser el fuego que purifica la viña, no el oro que adorna el trono. Para una mujer del siglo XIV, sin autoridad formal, era una postura inconcebible, pero Catalina nunca buscaría permiso para existir. Era aquello que las voces le mandaban ser. Quienes leían sus cartas en secreto lloraban, otros temblaban. Muchos intentaban ignorarlas, pero sabían. Algo en ellas escapaba a la lógica. Había una urgencia, un llamado que no solo al Papa, sino a todo el sistema construido sobre el miedo y la obediencia. Ofrecía un camino de dolor y iluminación directa, sin intermediarios ni velos. Y ese, a ojos de la institución, era su peor pecado. Osaba hacer lo propio de los antiguos profetas, hablar con lo divino sin mediación, y eso, para la Iglesia, resultaba más peligroso que cualquier hechicería, porque los profetas no se moldean, solo se temen. En Catalina había algo que desafiaba la biología, un rasgo que incomodaba a médicos, teólogos e incluso a sus seguidores más fieles. No comía, o al menos no como el resto de los mortales. Durante largos periodos solo tomaba la Eucaristía, y a veces ni eso, afirmando que su sustento procedía del pan invisible, una nutrición espiritual tan ardiente como brasa viva. Día tras día su cuerpo parecía más frágil, tan delgada que parecía de vidrio, con costillas marcadas y muñecas temblorosas, y sin embargo, su energía espiritual era arrolladora. Podía pasar jornadas enteras en vigilia, rezando con la mirada fija en un punto que nadie más veía. Su cuerpo no respondía a la intensidad de la presencia que irradiaba, como si algo mayor la consumiera por dentro, no por hambre, sino por un fuego interior. Los médicos de la época lo observaron con asombro. Algunos intentaron tratarla, otros solo la estudiaban pasmados. No hallaron fiebre ni infección, simplemente un rechazo completo al alimento. Obligada a comer, vomitaba, alegando que su boca se llenaba de cenizas. Decía que el alimento terrenal le resultaba como barro en lengua consagrada. Quienes la rodeaban comenzaron a considerar aquello un milagro. Decían que Catalina había trascendido las necesidades carnales y vivía en permanente éxtasis, alimentada por la luz de sus visiones. Pero otros veían el peligro. Un cuerpo que rechaza la carne, rechaza la vida. Y un cuerpo así, murmuraban en los pasillos del clero, podía volverse receptáculo de cosas que no pertenecen a este mundo. Ella misma relataba que durante esos periodos de ayuno absoluto, sentía un fuego que subía de los pies a la cabeza. Un calor que no quemaba la piel, sino el espíritu. Era un dolor que traía éxtasis, una agonía que ella llamaba nupcias espirituales. En esas experiencias afirmaba encontrarse con el amado, una entidad que, según sus descripciones, tenía ojos como cuchillas y voz hecha de viento y trueno. Su cuerpo se convertía en un altar, y como todo altar antiguo, también en campo de sacrificio.
Existen registros de episodios en los que sangraba espontáneamente, de las manos, de los pies, del pecho, pero a diferencia de otros místicos que mostraban los llamados estigmas, Catalina pedía silencio. Decía que las señales visibles podían alimentar el orgullo y que su sufrimiento no debía ser espectáculo. Un seguidor contó que cierta vez, al intentar limpiar la sangre que manaba de su costado, ella lo detuvo con una mirada feroz. «Esto es para lo invisible», murmuró, «no para ojos profanos». Sus discípulos más fieles notaban que, en los momentos de mayor ayuno, Catalina hablaba con más intensidad. Era como si la ausencia de alimento abriera canales de comunicación más profundos con el más allá. Con cada nueva privación surgían revelaciones distintas. Era un ciclo de renuncia y visión, dolor y mensaje, que la mantenía en un estado entre el cielo y la tierra. Ese comportamiento llevó a muchos a acusarla de fanatismo autodestructivo. Clérigos conservadores decían que nadie podía vivir de luz, que ella, paulatinamente, se acercaba a la herejía de considerar el espíritu superior a la carne, una idea demasiado peligrosa, asociada a sectas gnósticas ya extintas. Pero Catalina jamás negó la importancia del cuerpo. Al contrario, afirmaba que el cuerpo era templo, pero que estaba en reforma, y las reformas requieren demoliciones. Curiosamente, a pesar de su extrema fragilidad física, caminaba largas distancias, acompañaba enfermos, visitaba prisiones, mediaba conflictos. Su voz, firme, aún saliendo de un cuerpo esquelético, parecía brotar de un pozo insondable. Era como si la materia se hubiera reducido al mínimo para que el espíritu desbordara sin filtros. Esta paradoja inquietaba. El cuerpo se consumía, pero el fuego interno crecía. ¿Y qué es más peligroso que alguien al borde de la muerte, pero portando dentro un llamado inextinguible? Sus detractores comenzaron a difundir que Catalina era un fraude, o, peor, que había hecho pacto con fuerzas innombrables, porque ¿quién podría vivir sin alimento durante semanas y aún así proferir palabras que cambiaban el curso de ciudades enteras? La duda crecía, y el Vaticano, en silencio, anotaba todo. Pero Catalina no respondía a las acusaciones. Solo ayunaba, escuchaba y escribía, como si su cuerpo ya no le perteneciese, como si fuera solo un recipiente temporal, ardiendo, sí, pero no de fiebre, sino de revelación. Mientras los ojos del Vaticano seguían cada uno de sus movimientos con creciente preocupación, algo aún más inquietante se gestaba en las sombras, una red de círculos espirituales que empezaban a formarse a su alrededor. No eran órdenes religiosas formales ni conventos aprobados, eran encuentros discretos, donde fieles, especialmente mujeres, buscaban algo que la Iglesia durante siglos había negado, una conexión directa y personal con lo divino, sin intermediación masculina. Catalina se había convertido en símbolo vivo de una espiritualidad fuera del control institucional. Su cuerpo frágil, iluminado por visiones, su palabra afilada como cuchilla sagrada, y su actitud indómita frente a la jerarquía papal, despertaban en las mujeres una fe silenciosa y profunda. No predicaba una revuelta abierta, pero su sola existencia representaba una ruptura. Una mujer que veía, sentía y hablaba como profetisa, demasiado peligroso para pasar desapercibido. Esos círculos secretos reunían desde campesinas hasta nobles inquietas. Se juntaban de noche, en salas de costura, en bodegas de monasterios o en capillas abandonadas. Allí recitaban fragmentos de las cartas de Catalina, estudiaban sus palabras, meditaban en silencio y, sobre todo, conversaban entre sí, algo casi subversivo en una época en que hasta el pensamiento era vigilado. Catalina nunca se autodenominó líder de esos grupos, pero sabía de su existencia y no los disolvió. Al contrario, alentaba discretamente la búsqueda de la luz interior, la escucha de la voz interna que, según ella,
es más alta que todas las torres. Reconocía en las mujeres una sensibilidad espiritual que el mundo había aprendido a reprimir. La carne que engendra vida puede también engendrar revelación, dijo una vez a una discípula. A los ojos del clero, ese movimiento era un llamado a la insubordinación, no por la violencia, sino por la inspiración. Era el tipo de influencia más difícil de controlar. No tenía líderes oficiales ni dogmas escritos, solo experiencias personales de fe, alentadas por un arquetipo femenino que resurgía de las cenizas del tiempo. En sus cartas más íntimas, Catalina hablaba de una esposa invisible, no en el sentido conyugal, sino simbólico. Una entidad que representaba la unión del alma con lo divino. Aquella imagen evocaba antiguas tradiciones místicas, como el concepto de la Shekinah judía o el Espíritu Santo como presencia femenina. Estas ideas, aunque camufladas en metáforas, circulaban en esos círculos y alimentaban una fe que escapaba al control de las cúpulas romanas. Además, los propios hombres que se acercaban a Catalina, clérigos, eruditos, peregrinos, eran tocados por esa presencia. Algunos contaban extraños sueños tras verla, donde aparecía una figura blanca rodeada de un fuego azul, revelando secretos olvidados. Otros abandonaban sus cargos oficiales para seguirla, algo que escandalizaba a los obispos locales. La pregunta que crecía en los pasillos era evidente. ¿Estaría Catalina despertando no solo una renovación espiritual, sino la memoria de un sagrado femenino ancestral, sofocado por siglos de patriarcado? Para muchos estudiosos modernos, las señales estaban ahí. Sus escritos no negaban la estructura de la fe cristiana, sino que excavaban sus capas más profundas, aquellas donde el femenino aún susurraba entre símbolos olvidados. Catalina no era feminista en el sentido contemporáneo, pero su impacto fue revolucionario. Demostraba que la mujer podía ser canal, guía, espejo de la revelación, que no solo debía obedecer, sino también escuchar. Y eso la convertía en una amenaza doble, no solo para la autoridad eclesiástica, sino para la estructura simbólica del poder mismo. En Roma ya se hablaba abiertamente de limitar su influencia. Algunas cartas confidenciales mencionaban términos como epidemia de fervor desordenado y corriente mística ajena al dogma. La solución, sin embargo, no era sencilla. Catalina era adorada por el pueblo. Cualquier intento de silenciarla podría volverse contra la Iglesia. Los círculos continuaron, crecieron, y cada nueva adepta llevaba la llama adelante. La tradición oral transmitía historias de visiones secretas, rituales silenciosos, encuentros con lo invisible que no cabían en los libros canónicos. En ciertos pueblos empezaron a llamarla la Madre del Espíritu. No era solo Catalina la persona lo que inspiraba temor, sino lo que representaba. La posibilidad de que lo divino hablase a través de voces femeninas, de que lo sagrado no estuviese únicamente en los púlpitos dorados, sino también en el útero del alma. Y para el Vaticano, eso era más peligroso que cualquier herejía documentada. En la primavera de 1380, Catalina ya era sombra y fuego. Su cuerpo, consumido por años de ayuno extremo, éxtasis constantes y vigilias, estaba al borde del colapso. Caminaba con dificultad, apoyada por discípulos, pero seguía hablando con la misma fuerza que había hecho callar a papas. Su piel se tornó translúcida, como un velo sobre los huesos, y sus ojos, profundos como cavernas sagradas, parecían siempre enfocados más allá del mundo visible. Por entonces vivía en Roma, invitada, o mejor dicho, vigilada por la curia papal. Los cardenales la mantenían cerca, no por devoción, sino para controlarla. Sabían que el pueblo la veneraba y que sus palabras, aunque en susurros, podían movilizar ejércitos espirituales, pero también sabían que su final se acercaba. Catalina parecía saberlo también. En sus últimos días repetía: la casa ha caído, pero la luz permanece. La muerte llegó lenta y silenciosa. El 29 de abril, su cuerpo cedió finalmente.
Algunos dicen que sus últimos momentos estuvieron marcados por un éxtasis profundo, permaneciendo inmóvil durante horas, con los ojos abiertos y lágrimas de sangre, sin pronunciar palabra. Otros juran que, en sus minutos finales, susurró algo inaudible, como si recibiera instrucciones más allá de la muerte. Lo que ocurrió a continuación solo aumentó el misterio. Su cuerpo, contrariamente a lo esperado en alguien tan debilitado, no se descompuso. Pasaron días, semanas, y no aparecieron señales de corrupción, ni olor, ni manchas, ni colapso de la carne. Su rostro se mantenía sereno, los labios levemente curvados, como si durmiera plácidamente. Un médico local, intrigado, escribió que era como si el alma no hubiera partido, sino retrocedido hacia adentro. Pronto surgieron rumores. El cuerpo de Catalina era incorrupto. ¿Un milagro? Tal vez, pero también un problema. La Iglesia, reticente a canonizarla, se encontró bajo intensa presión popular. Peregrinos llegaban de muy lejos solo para verla. Algunos tocaban sus manos y relataban curaciones. Otros decían sentir calor al acercarse, como si su cuerpo yacente aún emanase la llama que la consumió en vida. El Vaticano necesitaba decidir. Convertirla en santa oficial implicaría abrazar su rebeldía y validar su mensaje. Ignorar su estado tras la muerte era imposible ante las multitudes que la rodeaban. Una vez más, como en vida, ella forzaba la mano de la autoridad desde la tumba. La tensión aumentó cuando, en secreto, un grupo de fieles robó la cabeza de Catalina. Sí, su cabeza. La llevaron a Siena, su ciudad natal, donde creían que su presencia física traería protección espiritual. La reliquia, apresuradamente embalsamada, se colocó en un relicario y se veneró con fervor. Para muchos era un acto supremo de devoción, para otros, un desafío directo a Roma. La Iglesia oficialmente condenó el acto, pero no se atrevió a usar la fuerza. Era demasiado tarde. La imagen de Catalina como santa viva, mártir mística y madre espiritual, estaba arraigada en el corazón del pueblo. Aún así, la canonización tardaría décadas y seguiría un proceso cuidadosamente controlado. En ese proceso muchos aspectos de su vida fueron suavizados. Sus cartas más contundentes se reescribieron, sus visiones más audaces se omitieron. Se moldeó la imagen de una mujer frágil, sumisa y devota, acorde al ideal de santidad tradicional. Pero tras la estatua pulida y dorada se ocultaba algo mucho más profundo e incendiario. Catalina nunca buscó ser santa ni mártir, pero su cuerpo incorrupto, un testimonio físico de trascendencia, se convirtió en un argumento irrefutable. Si su cuerpo resistió a la muerte, ¿qué otras verdades habían resistido el olvido? En los siglos siguientes circulaban documentos secretos. Investigadores husmeaban sus escritos en busca de fragmentos borrados, de pasajes no canonizados. Surgieron teorías sobre lo que realmente presenció en sus últimos éxtasis y sobre si su muerte fue natural o inducida, como susurraban algunos monjes en cartas clandestinas. El cuerpo que no comía pero ardía reposaba en silencio, pero su silencio no era vacío. Era promesa, advertencia o quizá convocatoria. Cuando el Vaticano decidió canonizar a Catalina de Siena en 1461, más de 80 años tras su muerte, no fue por devoción tardía, sino por un cálculo estratégico. Convertir en santa a una figura inquietante permitiría domesticarla. Incorporarla al panteón oficial otorgaba control sobre su relato. ¿Qué se leía? ¿Qué se omitía? ¿Qué se celebraba? El proceso fue una auténtica operación de edición espiritual. Diversos escritos suyos fueron revisados por teólogos para eliminar lo peligroso o ambiguo. Frases sobre la corrupción papal se suavizaron. Referencias a visiones intensas y esotéricas desaparecieron de las versiones autorizadas. En su lugar se presentó a una Catalina etérea, casi ingenua, ejemplar de virtudes femeninas.
Pero la manipulación no pasó desapercibida por todos. Algunos estudiosos medievales y renacentistas buscaron manuscritos originales, comparando versiones y anotando discrepancias. Así sobrevivieron fragmentos más oscuros de su obra, en copias ocultas, anotaciones marginales y en labios que se negaban a callar. Curiosamente, al canonizarla, el Vaticano reforzó el mito que pretendía domesticar. Catalina ocupó un lugar ambiguo, santa oficial, pero con un aura indómita. Para muchos devotos, su santidad residía en no haberse doblegado, en ser una voz incómoda, mensajera de un sagrado sin autorización. Canonizarla fue como encadenar una tormenta, y esa paradoja la hizo aún más fascinante. Los círculos que antes se reunían en secreto pudieron mencionar su nombre en público, pero continuaron estudiando sus escritos no oficiales. Para ellos, la canonización no fue un fin, sino un disfraz. Una coartada que protegía su verdadero mensaje, aún susurrando entre los silencios de la versión editada. La Catalina que veneraban era la que incendiaba corazones, no la que adornaba vitrales. El Vaticano logró parte de su propósito, integrarla al panteón de los santos, pero el costo fue alto. Al canonizarla reconoció, aunque sin querer, que había verdad en sus palabras y que su fuego no era herejía, sino revelación. Esto generó grietas por las que, hasta hoy, se filtran dudas, preguntas e inquietudes. Quien lea sus cartas íntegras, en versiones alejadas de las bibliotecas oficiales, encuentra otra Catalina, una que habla del sangre que clama bajo el altar, que menciona voces de otras eras soplando sobre los muros del templo. Una mujer que osó decir que el amor divino no conoce jerarquía ni viste púrpura, sino que se manifiesta en la carne sufriente de quienes aman en silencio. Esa, tal vez, sea la verdadera Catalina, no la canonizada, sino la que nunca se dejó encerrar. Gran parte de lo que Catalina de Siena compartió quedó fuera de los púlpitos, bibliotecas y archivos oficiales. El silencio en torno a su obra no fue fortuito, sino cuidadosamente cultivado. Por cada carta publicada había otra suprimida, por cada registro beatificado, anotaciones tachadas, editadas o encerradas en salas inaccesibles, porque sus palabras, en su forma cruda, no cabían en la santidad confortable, inquietaban. Y lo que inquieta, históricamente, se esconde. La Iglesia supo que estaba ante algo extraordinario. Catalina no solo decía contactar lo divino, desafiaba la estructura que mediaba ese contacto, describía un mundo espiritual entrelazado con el nuestro, poblado por fuerzas que no coincidían con los catecismos, presencias, claridades, llamas danzantes. Algunas visiones mostraban pureza y luz, otras se acercaban en forma de niebla, con ojos vacíos. Muchas de esas visiones nunca llegaron al público. Permanecen en códices restringidos, en bibliotecas eclesiásticas de acceso limitado. Se menciona un volumen llamado Las Confesiones de Santa Catalina, descrito por un copista florentino como el diario de las noches en que descendió al fuego. Rumores dicen que fue destruido o sellado bajo 7 llaves. En él, Catalina describía experiencias extracorporales y encuentros con entidades que no se identificaban como ángeles o santos, sino como ecos del principio, seres de lenguaje incomprensible que la llevaban a lugares sin tiempo, donde los altares tiemblan. Solo sobrevivieron fragmentos. Uno, en notas de un discípulo anónimo, contiene una frase perturbadora. Escuché palabras que no pertenecen al lenguaje humano, y en ellas vi el nombre que el trono oculta. Nadie sabe con certeza qué significaba ese nombre que el trono oculta. Pero estudiosos alternativos especulan que aludía a verdades espirituales mantenidas ocultas por la cúpula religiosa, quizás relacionadas con el origen de la Iglesia o con la naturaleza andrógina y múltiple de lo divino. Además de los textos suprimidos, hay pasajes censurados. Varias cartas auténticas fueron corregidas por manos eclesiásticas, con secciones enteras reemplazadas por puntos suspensivos o por notas genéricas como
visión inefable omitida por prudencia. Llaman la atención las cartas que mencionan el doble de la Iglesia, una metáfora para la división entre la cara pública y oculta de la fe. Catalina decía que la Iglesia tenía dos rostros, uno visible, glorioso y dorado, otro oculto, hecho de silencio, dolor y revelación. Ese lenguaje no era aceptable. Recordaba a los místicos malditos de la historia, quienes hablaron de más y por ello fueron borrados. Pero Catalina, con su cuerpo incorrupto y multitudes en devoción, no podía ser borrada. A la Iglesia solo le quedó moldear su imagen y silenciar parte de sus palabras. Aún así, esas palabras escaparon. En cartas personales enviadas a mujeres discípulas, hay indicios de enseñanzas esotéricas, sueños que anticipan calamidades, símbolos ocultos en antiguas iglesias, voces provenientes del interior de las reliquias. En un pasaje poco difundido, afirma: las columnas de la fe se alzan sobre un suelo que respira, y ese suelo, a veces, habla. Basta saber escuchar. Había algo subterráneo en la experiencia de Catalina, algo que, más allá de la santidad oficial, tocaba lo prohibido. Sus visiones no solo versaban sobre el cielo, sino también sobre el abismo, no el infierno teológico, sino un espacio intermedio donde se ponen a prueba, moldean y a menudo alteran las verdades de la fe. Ella misma advertía: el fuego que me visita no es de castigo, sino de revelación. Quema para abrir, y lo que se abre asusta. En ese punto, los estudiosos modernos dirigen su mirada a los silencios. Lo que fue silenciado en Catalina puede ser más importante que lo proclamado, porque ahí, entre líneas, en documentos tachados y pasajes omitidos, late la verdadera Catalina, quien osó mirar dentro de la Iglesia y ver no solo luz, sino también sombra. Y la sombra, una vez nombrada, ya no acepta el silencio. Catalina de Siena no fue solo una santa, sino un terremoto, una fuerza que atravesó la barrera del tiempo con mirada de brasas y palabras afiladas. Y aunque el Vaticano logró moldear su imagen pública, el eco de la auténtica Catalina jamás se apagó, porque lo que ella legó no fue solo doctrina, sino un rastro de incendio. Hoy, más de 6 siglos después de su muerte, su nombre aún provoca incomodidad en los salones más antiguos de la Iglesia, no por lo que representó oficialmente, la mística devota y fiel a la doctrina, sino por lo que sigue simbolizando en silencio la mujer que no pidió permiso para canalizar algo mayor. La visionaria que alzó la mirada al trono de Roma y dijo, sin temblar: cambien o ardan. En cada generación ha habido quienes sintieron su llamado, no en el altar oficial, sino en las grietas del templo. En épocas de crisis espiritual o moral, la figura de Catalina resurge, no como mármol sagrado, sino como brasa oculta bajo la ceniza del dogma. Místicos, pensadores, religiosos y disidentes la han encontrado como guía, pues Catalina no ofrecía respuestas fáciles, sino preguntas ardientes, y ese es el legado que el Vaticano nunca logró domesticar. Ella demostró que es posible vivir una espiritualidad intensa, sin sumisión ciega, amar al Cristo sin inclinarse ante tronos dorados, que lo verdaderamente sagrado no está solo en libros autorizados, sino también en el sufrimiento del cuerpo, en la entrega silenciosa, en la escucha de voces procedentes del límite de la razón. Sus enseñanzas no se limitan a sus cartas oficiales, sino a los rastros de silencio que dejó, al ayuno que desafió la biología, a los ojos que veían lo invisible, al fuego que decía ser lenguaje, no castigo. Catalina nos enseñó a desconfiar de la apariencia de santidad y a buscar, en el dolor y el éxtasis, aquello que realmente transforma. Incluso hoy su presencia inquieta. En iglesias antiguas, su imagen entre los santos parece no encajar por completo. Su mirada en vitrales parece dirigirse a otro lugar. En Siena, peregrinos aún tocan su reliquia con esperanza,
ignorantes en gran medida de los secretos que Roma nunca descifró del todo. Existen grupos modernos de estudiosos empeñados en reconstruir sus escritos perdidos, recuperar manuscritos escondidos en bibliotecas monásticas y descifrar símbolos que ella trazaba en sus éxtasis. Algunos hablan de códigos cifrados, otros de lenguas olvidadas, pero todos coinciden en algo. Hay más en su historia de lo que los registros oficiales permiten contar. Catalina representa una ruptura, un punto fuera de la curva espiritual medieval. Mientras muchos se perdían en laberintos de política y culpa, ella cavaba túneles subterráneos hacia una fe de carne, espíritu, dolor y visión. Fue mujer, santa, misterio, pero sobre todo fue la chispa que incendió un sistema y lo hizo temblar. Roma tembló por ella, no por su fuerza física, sino porque ella reveló algo que el poder no sabe nombrar: la fe sin cadenas, la conexión directa con lo divino que no pide permiso, el fuego que arde sin esperar autorización. Y por eso, aún muerta, Catalina sigue viva. En pasillos que crujen al oscurecer, en palabras ausentes de los libros litúrgicos y en la mirada de quienes todavía se atreven a buscar la verdad en las profundidades. Catalina de Siena cruzó los siglos como un susurro incómodo en los oídos del poder y un grito ardiente en el corazón de los que buscan lo sagrado sin intermediarios. Su vida no encaja, no se dobla, no se calla. Rompió con lo esperado de una mujer, de una mística, de una santa. No fue mártir al uso, sino consumida por el fuego que llevaba dentro, un fuego que no destruye, sino revela. El Vaticano temió a Catalina porque ella expuso las grietas invisibles de un sistema supuestamente infalible. Mostró que la verdadera fe no teme el confrontamiento y que el amor divino puede ser un acto de rebeldía. Su existencia osciló entre el éxtasis y el escándalo, entre lo sagrado y lo peligroso, y aun cuando intentaron santificarla, no pudieron borrar la fuerza salvaje de su presencia. Lo que enfrentó no fueron solo papas y cardenales, sino el propio miedo que habita en toda estructura de poder. El temor a lo indomable, a lo espiritual que no se mide, etiqueta ni silencia. Por eso su figura sigue rondando hoy, porque encarna la chispa que sobrevive al control, la brasa capaz de encender una catedral entera en silencio. Más allá de reliquias, dogmas e íconos, Catalina dejó un llamado, un convite a la escucha interior, al coraje de sumergirse en la oscuridad en busca de la luz auténtica, no impuesta. Y ese llamado resuena donde menos se espera, en las dudas nocturnas, en sueños inquietantes, en oraciones solitarias que solo escucha quien verdaderamente ve. Porque quizá la mayor herejía de Catalina haya sido esta: recordarle al mundo que lo divino está más cerca de lo que pensamos y que basta silenciar el mundo para oírlo. Las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie se atreve a formular. Hasta el próximo viaje a lo prohibido.